ejemplo, pues santos como el Padre Pío, que han tenido un montón de gracias extraordinarias. Sí. Eso no es, dijéramos, lo principal. No. Eso es para el bien de la Iglesia. Dios sabe por qué lo da a determinadas personas, pero lo verdaderamente importante es la unión con Él. Exacto. Que es la vida mística, que es la vida de unión con Dios. Y a eso nos quiere llevar a todos. Y eso lo explica Santa Teresa en sus escritos, bueno, y San Juan de la Cruz y Santa Teresita también lo tiene en sus escritos, y ella es que lo descubrió, o sea, ella no lo sabía tampoco, y cuando tuvo su primera experiencia grande de Dios, nos cuenta que empezó a vivir otra vida diferente, o sea, descubrió... Un paréntesis. Sí. Vamos o sea, cuenta un poco, supongo que todo el mundo conoce a Santa Teresa de Ávila. Sí. Está claro. Para mí es la gran desconocida, te lo digo sinceramente. Es verdad. O sea, he oído hablar de ella, sí, pero no he profundizado en su vida, ¿no? Entonces me gustaría que, como igual que me pueda pasar a mí, le puedan pasar a tantas personas que te están escuchando, tantas almas, ¿no? Sitúanos quién era Santa Teresa de Ávila un poco. Sí, con muchísimo gusto. Pues mira, Santa Teresa vivió en Ávila en el siglo XVI, era una mujer normalísima, como cualquiera de nosotros. Nació en una familia bastante rica, de ahí de Ávila, tenía muchísimos hermanos, y su madre se muere siendo muy niña, bueno, siendo casi adolescente, y entonces ella tenía muy buen carácter, era muy simpática y tal, no fue al colegio, en aquella época pues las nobles estudiaban en su casa, les enseñaban ahí a leer, y entonces su padre, cuando muere la madre, le manda a un colegio interno, porque la veía pues que no la podía controlar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella estuvo ahí un tiempo y dice que eso le ayudó mucho, la monja con la que trataba allí en el colegio. Y entonces, mira, en aquella época las mujeres tenían que decidir si se casaban o se iban monjas, eran como las dos únicas posibilidades. Y ella dice que se decidió por monja porque dice, si no me voy a ir al infierno. Entonces yo me voy. Pero dice que no era por amor a Cristo que se metió en el convento, sino por el miedo a condenarse. Sí. Y entonces se fue al convento, no en el que había estado ella interna, sino se fue a un convento de Carmelo, pero porque una amiga íntima se había metido en ese convento y porque quería estar con su amiga. Y entonces se fue allí y durante 20 años vivió en el convento una vida como cualquier otra monja, normal. Toda una Santa Teresa. Además, entonces la clausura no era tan estricta, sino que entraban y salían y a lo mejor pasaban incluso temporadas fuera del convento. Ella se iba a temporadas a casa de una amiga. Entonces hubo un momento que ella, dijéramos, ella había empezado a hacer oración por su cuenta, porque en aquella época no era obligatorio hacer oración. Lo que pasa es que un tío suyo le regaló un libro que era como el bestseller de oración de aquella época y le encantó. Se lo leyó y dijo, este libro, esto lo quiero hacer yo, ¿no? Era un libro que se llamaba El Tercer Abecedario de Francisco Osuna, un franciscano, que te digo que era como el bestseller de cómo hacer oración. Entonces ella empezó a practicar, pero hubo un momento que sentía, ella lo cuenta en sus escritos, como una tensión muy fuerte entre, por un lado, quería servir a Dios, quería dedicarse más a la oración, y por otro lado le tiraba como el mundo, pues él está en el locutorio, el hablar con la gente. Entonces, como que tenía esa tensión, y dice que al final acabó dejando la oración porque le parecía como una cosa, pues como que no era sincero, ¿no? El estar ahí a dos bandas, y entonces lo dejó durante un tiempo, pero menos mal que lo consultó con un confesor y le dijo, no, tienes que volver a la oración. Entonces dice que ya vuelve a la oración y que la oración fue poquito a poco, y entonces fue cuando tuvo esa experiencia tan grande que fue su primer éxtasis. Fíjate. En casa de una amiga, estaba invitada en casa de una amiga, sí, se puso a invocar al Espíritu Santo. Pues ella había hablado con el confesor y le había contado que tenía este problema, que no sabía qué hacer un poco con las visitas del locutorio, y el confesor le dijo, mira, eso se lo tienes que preguntar al Señor en la oración. Tú invoca al Espíritu Santo, reza el himno Veni Creator y a ver qué te dice. Entonces dice que ella se puso a rezar el himno, y cuando estaba en mitad del himno, de repente dice que se sintió como tomada en brazos y llevada hacia otro lugar, ¿no? O sea, mía, pero una experiencia interior, o sea, no exterior, no es que la abrazaran por fuera, sino interiormente.
y transportada a otro lugar, ¿no? Dice que al principio se dio un susto tremendo de la sorpresa, ¿no? Porque una cosa que no le había pasado jamás. Y dice que luego ya poquito a poco se le fue quitando la sorpresa, oyó una voz con toda claridad en perfecto castellano que le decía: ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles. Madre mía, que era la respuesta a lo que ella preguntaba, ¿no? Fíjate. Y entonces se dio cuenta que era Jesús que le hablaba y lo más bonito es que, bueno, ella nos cuenta que esa experiencia estuvo en el cielo, ¿no? O sea, dice que las cosas que vio era imposible expresarlas, ¿no? Es que no hay palabras para lo que vio. Ahí, claro. Pero sobre todo, fíjate, lo más bonito, lo más interesante es que ella nos cuenta que a raíz de esa experiencia ella empieza a vivir otra vida. O sea, no es que dijéramos se volviese mucho más religiosa o mucho más piadosa. No, es que la vivencia interior de la vida la vivía de otra manera, que hay otra vida, que se puede vivir en este mundo otra vida. Sí. Y que esa otra vida que es distinta, pues es ¿cómo llegas a esa vida? Pues a través de la oración. Entonces todos sus libros es intentar dar testimonio de lo que está viviendo, ¿no? Cómo es una vida de una felicidad impresionante. Ella dice que es que no hay palabras para describir esa felicidad. Dice: me gustaría salir por las calles dando gritos, ¿no? Para expresar lo que es ese... Bueno, se queda totalmente enamorada de Jesús. Dice también que una sanación interior profundísima, ¿no? Y una liberación de cosas que tenía. Dice: yo llevaba años queriéndome quitar defectos y de repente de un plumazo, ¿no? Y entonces dice que es que era otra vida. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje que ella intenta transmitir en todos sus libros. Ella intenta contar cómo se puede vivir en esta tierra otra vida, que la hay. No hace falta morirse, ¿no? Irse al cielo, sí. Sino que aquí mismo hay esa otra vida. Y fíjate que San Juan de la Cruz dice que cuando se vive esa otra vida de unión con Dios tan profunda, realmente la muerte es como un pasito muy pequeño, porque la persona está ya tan cerca del cielo, lo que vive, que realmente morirse, dice, es como una experiencia más, pero de la que ya no vuelves, ¿no? O sea, ya el alma se queda con Dios. Y bueno, pues ese es el mensaje de los místicos, que es muy desconocido. Totalmente. Muchas es que te personas... estoy escuchando y estoy, pero vamos, impactada.